Bueno, Aura Kumes, gizarte antropologian doktorea, genero eta ikasketa feministetan aritzen zara. Eta, gaurkoan 3 ardatz landu nahi ditugu zurekin, alde batetik lurraldea, beste alde batetik gorputza, eta beste alde batetik burujabetza. Orduan hasteko, zuk eta zuek nola ulertzen duzue lurraldea eta arekiko daukazuen harremana. En realidad, para hablar sobre el territorio, necesariamente necesitamos remontarnos a la historia, porque la forma en que reivindicamos el territorio tiene que ver con la construcción de nosotros como indios desde su origen colonial. Lo que hace el sistema de dominación colonial es que rompe con el tejido indígena que tiene muchísimos años, muchísimos siglos de existencia para estructurar una primera separación de cuerpos. Eso es bien importante, porque la separación histórica de los cuerpos es: aquí es la República de Españoles y aquí es la República de Indios. Esa segregación, o apartheid como podría ser, de cuerpos colectivos, tiene que ver con la forma en que actualmente vivimos. Entonces, si antes éramos dueños de la conducción de nuestra vida en el sentido político, económico, cultural, y hacíamos historia de una manera, ubicados en los pueblos de indios, se nos reconoce como fuerza humana para sustentar la vida soberana de los colonizadores. Es decir, nuestra historia con el territorio es una historia de lucha, porque el territorio siempre se nos ha querido quitar debido a que desde la forma de organización colonial de la vida no somos dueños de nada. Y la historia actual tiene un hilo conductor que no se rompe. Ahorita tenemos la nueva llegada de hidroeléctricas, mineras, etc. Y nuevamente el territorio se defiende del proceso de expropiación, pero ese proceso de expropiación actual tiene un origen colonial que es tan cercano y que no se ha logrado romper. Aipatu dituzu pixkate jasotzen dituzuen eraso guzti horiek, eta zuek herri bezala ze estrategia jartzen dituzue martxan lurralde horren defentsarako eta lurralde horrekin batera, baita bertako hizkuntza, bertako kultura, nola aurre egiten dituzue guzti horri? Por ejemplo, en la época colonial, las comunidades indígenas solicitaron ser reconocidas como propietarias de las tierras que tenían. Nosotros tenemos nuestro territorio, nos invaden. Después nosotros le pedimos al invasor que nos reconozca mediante títulos legales que somos legítimos propietarios de esas tierras. En fin, eso ocurrió y mucha gente tuvo títulos de propiedad, muchas comunidades tuvieron títulos de propiedad, pero con la idea siempre de que los indios no son aptos para el progreso y no saben usar la riqueza que tienen, y en tanto los colonizadores sí saben hacer buen uso de esos recursos, entonces siempre los pueblos indígenas han estado amenazados y expropiados de sus territorios. Entonces, cuando ocurre la independencia, yo estoy de acuerdo con Silvia Federici, que dice que hay un proceso de recolonización. Es decir, que llegan nuevos invasores y plantean, digamos, a los gobernantes en este momento que se les otorgue las tierras comunitarias indígenas. Mucha gente lo que hace para tener la tierra como propiedad es comprar la tierra. O sea, la gente tiene títulos, pero aparte compra la tierra. Las tierras compradas son usurpadas nuevamente. Hay comunidades que han comprado 2 o 3 veces las mismas tierras, pero luego cuando se crean las municipalidades y se rompe con la estructura vieja, se le dice al alcalde, en muchos casos, o los alcaldes se atribuyen guardar los títulos comunitarios.
pero la memoria del pueblo muchas veces se pierde. Y cuando se pierde la memoria hay un gran problema. Los títulos se van, y los títulos en manos de los alcaldes, los alcaldes empiezan a vender la tierra, a otorgar tierras a cualquier otra persona. Y cuando la gente después se da cuenta de que esas tierras son comunales, empiezan el reclamo de las tierras. Es decir, la forma estratégica de protección de la tierra es múltiple y se usan mecanismos al alcance, como el mecanismo legal político, el cultural político, de reestructurar una defensa comunitaria de lo que se tiene. Bueno, esto es un poco así, por eso el territorio no es una metáfora, sino es algo real, digamos, la defensa es algo real. Aipatu dituzu pixka bat lurraldea berreskuratzeko egin izan diren borroka ezberdinak, emakumeek ze paper jokatu dute lurraldearen berreskurapenaren borroka horietan, eta ze borroka egin dituzte emakumeek? Bueno, vamos a empezar por lo contemporáneo para poder ilustrar un poco. Hace 17 años llegó una mina canadiense llamada Marlin y se asentó al occidente del país. Pero ¿cómo llegó la mina? Entró diciéndole a los hombres que vendieran sus tierras. Les ofrecía precios no mucho más altos, pero más altos que lo que cualquier persona les podía ofrecer. Entonces la mina entró, muchos hombres vendieron la tierra, pero habían hombres que no podían vender la tierra sin el consentimiento de las mujeres. Entonces las mujeres de esa manera se enteraron que los hombres estaban vendiendo su tierra. Al enterarse las mujeres, empezó un movimiento en defensa de la tierra. Las mujeres dijeron, ¿por qué van a vender los hombres la tierra tan fácilmente? Cuando hacían reuniones comunitarias, la gente que dirigía, los enviados de la empresa, les decían a los hombres que ellos no tenían nada que ver con las mujeres, sino que la empresa minera quería negociar con los hombres. O sea, si ustedes se dan cuenta, la empresa llega pensando en que la autoridad son los hombres. Las mujeres llegan a la reunión masivamente y las mujeres se enteran de lo que están ocurriendo y son ellas las que empiezan a frenar la compra de la tierra. No obstante, la mina hace utiliza muchas estrategias para llegar al territorio y la violencia es una de ellas, y la mina se instaura en el territorio. Son 17 años de romper cerros, de extraer oro y plata, pero las mujeres siempre opusieron resistencia, y si uno va a ver quién articula la lucha en ese territorio, son las mujeres. Y es impresionante la lucha de ellas, o sea, toda la formación política que tienen alrededor de esa lucha. Cuando las mujeres van y tienen esa lucha frente a los proyectos extractivos, entonces se levanta otra voz comunitaria. ¿A qué van las mujeres? ¿Será que van a buscar otros maridos? ¿Será que ahora ya no tienen sus casas? Pero esa voz comunitaria es alimentada siempre por el enemigo intruso que le interesa y logra efectividad con esa voz para acallar la lucha de las mujeres. Pero muchos caen en la trampa y empiezan a enredarse en esos chismes que luego llevan a las mujeres a querer ubicarlas en el espacio de la casa y no en el espacio de la lucha política. Entonces, lo que nosotros decimos es cómo esas luchas políticas de separar a las mujeres y a los hombres en el espacio comunitario rompe la unión comunitaria. Cuando mujeres y hombres están trabajando juntos, la comunidad es mucho más fuerte, la comunidad se defiende mucho mejor que cuando hay separación entre hombres y mujeres. Cuando los hombres vendieron la tierra, fue mucho más fácil romper la comunidad. Cuando los hombres vieron que la lucha de las mujeres, la lucha no debe estar en manos de las mujeres, la comunidad empezó a tener menos fuerza. Pero la comunidad logra caer en esa trampa en muchas ocasiones por el peso ideológico de pensar a las mujeres subordinadas a los hombres. Si nosotras viéramos
es ejemplo de la manera en que, en que el invasor destruye la comunidad, como se destruyó aquí con la quema de brujas. Es un ejemplo que se repite todo el tiempo. La comunidad se destruye cuando se separa a las mujeres y a los hombres, y cuando se logra convencer a los hombres que el problema no es el intruso, sino el problema son las mujeres. Cuando se logra convencer a los hombres de eso, e incluso a la comunidad entera, la comunidad se coloca en grave vulnerabilidad, en peligro, y el invasor puede entrar con mayor normalidad. Bueno, horre adibideneko esanguratsu bat eman duzu, baina pixkate orokorrago ez dakit azaldu dezakezun lurraldearen kontra edo nola uztartzen diren bai patriarkatua eta bai kolonialismoa. Por ejemplo, los datos hablan bastante. De 10 mujeres que sufrieron violencia sexual durante la represión política y el genocidio, 8 de ellas son indígenas. O sea, de 10 mujeres, 8 son indígenas. ¿Eso qué nos dice? Que la guerra estuvo racializada también. Y si estuvo racializada es que tiene un peso colonial detrás. Pero ese colonialismo necesitó del patriarcado en su fuerza de violencia extrema para instaurarse, para aniquilar, para cometer genocidio, para destruir y para producir las comunidades que ahora somos, como siempre nos quieren ver, ¿no? Comunidades pasivas al servicio del capital como fuerza de trabajo, o bien comunidades que nos sirven para algún momento de la vida capitalista colonial. Entonces, la evidencia del genocidio es que se está aplacando una fuerza política que siempre han tenido las comunidades. Y en las comunidades no solo hay hombres ni hay mujeres, hay hombres, hay niñas, hay niños. Es así como se rompe. Por eso es que toda nuestra lucha política la queremos hacer en conjunto. La queremos hacer en las comunidades o construir comunidad, como sea, pero como pueblo. Es muy difícil para nosotras hacer una lucha solamente como mujeres, porque no tiene sentido. Nuestros pueblos están siendo perseguidos por pueblos mayas. No estamos siendo perseguidas solo como mujeres, ni los hombres solo como hombres. Por supuesto, es muy difícil. Trabajar con los hombres es una tarea grandísima que tenemos, porque a pesar de que las mujeres tenemos buena voluntad, buscamos construir, también hay un poder masculino que no se da cuenta de la necesidad de construir comunidad de otra manera. Lurraldetan bezala, patriarkatuak eta kolonialismoak gorputzengan ere eragiten dute, nola eragiten dute edo nola uztartzen dira zapalkuntza horiek gure gorputzetan. Bueno, considerando que lo que hace el sistema de dominación colonial, igual que el patriarcal, es eliminar la potencia política de los cuerpos, es lo que llamamos la autorregulación o la autonomía de los cuerpos. Porque ambos sistemas lo que hacen es que alguien se coloca como el controlador de la vida de alguien, ¿no? Los hombres, controladores de la vida de las mujeres, y en este caso la gente racializada como superior controla la vida de aquellos racializados como inferiores. La potencia política del cuerpo se quita porque aquellos que están en superioridad lo que quieren es conducir la vida. Y el racismo y el sexismo ahí tiene sentido porque, el racismo implicaría conducir la vida de un colectivo o de personas, pero no solamente para aniquilarla. Por ejemplo, si yo necesito de aquel a quien estoy subordinando, ahora le puedo querer vivo o ahora lo puedo querer muerto. Muerto me servirá mejor o vivo me servirá mejor. Entonces, quitar la potencia de la potencia política del cuerpo implica estar vivo, pero que tu vida sea conducida por alguien más. Entonces, con los procesos de descolonización, yo me dedico realmente a hacer más trabajo de descolonización y, bueno, de despatriarcalización, como diríamos. Entonces, lo que hacemos es buscar recuperar la potencia política del cuerpo. Pero
yo realmente reivindico mucho el pensamiento. Yo sé que en este momento hay una gran crítica al pensamiento, hay como una visión bastante favorable y apertura al sentir antes que al pensar, pero yo le doy mucha importancia al pensar, mucha importancia, porque yo pienso que hemos sido construidos como pueblos a quienes no se nos atribuye ni el derecho ni la posibilidad de pensar. Entonces, pensar para mí es un acto de liberación y yo lo planteo de esa manera. Entonces, los procesos de descolonización los hacemos pensando qué es el sistema colonial, cuál es la eficacia del sistema colonial y cómo podemos alterar la eficacia del sistema colonial, cómo camina el sistema en mí, el sistema colonial en mí. Y lo mismo opera para el sistema patriarcal, cómo opera el sistema patriarcal en mí. Yo considero que si las mujeres no estuviéramos, no sé, convencidas, entre comillas, pero si no caminara con nosotras el sistema patriarcal, no tendría mucho éxito. Lo mismo ocurre para el sistema colonial. Podría ser más fácilmente derrotado si quienes estamos en inferioridad no solo no luchemos, sino estemos convencidos relativamente de ese lugar. Entonces, romper la eficacia significa que nuestros cuerpos, a pesar de que son agredidos todos los días y en todo momento, pueda enfrentarse de una manera distinta a esa agresión. Y pensar, eso sí, ¿verdad?, en un diálogo con el pasado. Si algo a nosotros se nos ha sido negado, ha sido el pasado, porque se nos coloca como pasados aberrantes, ¿no? Entonces, hacer un diálogo con el pasado, con un mecanismo de descolonización y de despatriarcalización también ha sido importante. A mí eso me ha servido muchísimo. Bale, bukatzeko burujabetzaren atalera edo pasatuko gara. Alde batetik galdera izango litzateke nola ulertzen duzuen zuek herrien burujabetza, beste alde batetik zein izango litzateken zuek amesten duzuen herria, eta azkenik ze egitura politiko-juridiko beharko litzateken amesten duzuen herri hori posible izateko. Bueno, yo pienso que el principal acto de soberanía, de autonomía, usando estas dos expresiones, para nuestros pueblos es recuperar la posibilidad de conducir nuestras propias vidas, porque eso fue lo que el sistema colonial hizo. Quitar de nuestras manos la conducción de nuestra existencia. Y para mí eso es lo que necesitamos tener, la conducción de nuestra existencia pues en este caso en un territorio particular. El territorio es importante porque si no, no lo persiguieran los invasores de todos los tiempos. Y en este caso, el control político sobre nuestra vida, sobre nuestros cuerpos, implica también el derecho a vivir donde hemos vivido milenariamente, el derecho a ser propietarios de nuestros ríos, de nuestras montañas, de nuestros bosques, de los lugares donde sembramos. Esto estaría implicando un ejercicio de soberanía. Los saberes colectivos están siendo amenazados porque para la visión capitalista del mundo, los saberes colectivos son saberes de nadie. Entonces, eso es lo que ocurre. En este momento, nosotros no estamos somos pueblos que tenemos cierta autonomía y soberanía. O sea, lo tenemos, ¿por qué? Porque no dependemos del Estado, ni dependemos de un trabajo en particular, por ejemplo, como depender de una fábrica. O sea, no somos, jornaleros o trabajadores de dependencia. ¿Qué ocurre con las comunidades indígenas? Ocurre que somos pueblos que sembramos nuestra comida, hacemos nuestra ropa, ejercemos mecanismos de justicia, tenemos formas de autogobierno. Es decir, que nos regulamos a nosotros mismos a pesar del Estado. No dependemos del Estado para nuestra existencia, todo lo contrario. Lo que hace el Estado es siempre expropiar lo que tenemos. Expropiar los trajes, expropiar la comida, expropiarlo todo.
Entonces, esa visión aún autónoma de la vida o autorregulatoria de la vida está siendo amenazada por la visión mercantilista de la vida. Hay formas de organización política tan viejas como actuales, referentes importantes para poder inspirar otros procesos organizativos que no tienen nada que ver con la política actual vinculada con el Estado moderno. Ongi iruditzen bazaizu hementxe utziko dugu elkarrizketa, eskerrik asko gurean izateagatik, Aura, eta ongi izan. Muchas gracias por la entrevista.